Y es posible, hermanos, continuando aquí, que solamente sean 3 mensajes. ¿Ok? Posible que solamente sean 3 mensajes. Así que vamos a interpretarla fácilmente. Tengo aquí 2 Biblias abiertas, las 2 son de 1960. Tengo Mateo 13, 31 y tengo Marcos 4, verso 31. Donde aquí el reino de Dios y el reino de los cielos, como le dije en muchas ocasiones, son sinónimos. Aquí Marcos está hablando de lo mismo que Mateo, pero Mateo dice reino de los cielos, que es la parte del reino de Dios donde existe rebeldía. ¿Ya? El reino de los cielos vino a ser establecido en la tierra y miren cómo están las cosas entre todos los que creen en Jesús. Mientras que en el cielo, en el resto del universo, Dios gobierna perfectamente todo. No hay rebeldía en ninguna parte. Todas las leyes, todo está en su lugar. Nada se sale de su lugar. Pero aquí entre los hombres las cosas son diferentes. Y todo este reino mundano será sometido en el milenio. Y entonces el reino de Dios se va a manifestar en la tierra a través del reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Vamos a ver Marcos. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, aquí está hablando de las características del grano de mostaza, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero acá Mateo escribe por el Espíritu cómo interpretar esta parábola, porque dice que es semejante a un grano de mostaza. Entonces, el grano, ¿qué significa el grano? En este caso, el reino. En la parábola anterior, la buena semilla eran los hijos del reino y la cizaña eran los hijos del mal. Acá el grano es el reino mismo. Y ese reino fue establecido como el grano más pequeño de la tierra. 120 personas llenas del Espíritu del Creador y de entre ellos apóstoles que tenían poderes para resucitar muertos y hacer toda clase de cosas y hacer temblar la tierra, poderes sobre la creación, igual que los profetas del Antiguo Testamento. Nada les era imposible a esa gente. Comenzaron como un grano, ¿verdad? Grano de mostaza. El reino comenzó así. Y el espíritu del rey estaba allí, entre esos 120. No había ninguno que no fuera del reino. Todos eran tribu. Pero el grano es el reino. Comienza con 120, mostaza. Entonces, es como un grano de mostaza. Entonces, el grano es el reino. Y el grano no es aquí el grano del frijol, sino el grano de mostaza, porque hay una particularidad en el grano de mostaza. Entonces, el grano de mostaza no es una mala semilla, es una buena semilla. El grano de mostaza es una buena semilla. Y en el tiempo aquel, como les dije, era la semilla más pequeña que había en Palestina. Por eso dice que es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, como dice Marcos 4, verso 31. Es una buena semilla. El campo, otra vez vemos el campo aquí. Es para que ustedes vean, hermanos, que yo no estoy inventando. En la parábola anterior, cuando dice la Biblia que en el verso 24, 13-24, le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿ven? Un hombre que sembró buena semilla, ¿dónde? En su campo. Y cuando fue interpretado el campo,
el Señor dijo, el campo es el mundo. Entonces cuando yo veo esta palabra aquí, que un buen hombre o un hombre tomó la semilla y la sembró en su campo, vemos entonces que el campo también es el mundo. No vamos a estar enredando las cosas. Ya el Señor dijo, el campo es el mundo acá, y entonces en el 31 el campo también es el mundo. Entonces vemos que el sembrador de la semilla de la primera parábola del sembrador es Jesucristo. Primeramente viniendo en persona y después Jesucristo por el Espíritu viniendo en sus enviados, sembrando la palabra y lo que pasaría con esa semilla, ¿verdad? Todo eso lo enseñamos. Así que cuando dice aquí que un hombre tomó la semilla de mostaza y la sembró en su campo, este hombre, ¿qué representa? Lo mismo que en la parábola del sembrador, lo mismo que en la parábola del trigo y la cizaña. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que el que siembra aquí es el Hijo del Hombre. Y se hace el énfasis que el siembro, el acto de sembrar el reino de los cielos, lo realiza el Hijo del Hombre con su venida. Por eso Juan decía, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús repite cuando empieza su ministerio y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando cayó la semilla allá en Pentecostés, en los 120, ahí el que gobernaba eso era el rey, hermano. Ningún hombre se pudo trepar y usurpar el lugar del rey. Estaba la siembra, ¿no? Entonces, después del siembro se iba a manifestar la planta, porque cada semilla tiene su planta, ¿no? Que crece. Entonces vemos claramente, el grano de mostaza mismo, el grano, es el reino. Y este grano, en este caso, no es de trigo, porque el grano del trigo es, creo que no sé si es más grande o más pequeño, pero es chiquito también, pero lo que sale es un bejuco, ¿comprende? Una matita que saca una espiga y ningún pájaro se puede trepar en una espiga de trigo, ni poner su nido allí. Pero este grano ahora es de mostaza, que es bien particular. Así que, repasando rápidamente, el hombre que tomó la semilla es Jesucristo. El grano de mostaza es el reino de los cielos. El grano de mostaza es el reino de los cielos. Y el campo es el mundo. ¿Ok? Eso lo estamos cuadrando con el resto del discurso de Jesús. No con la interpretación privada de un hombre, sino con el resto del discurso del Señor Jesucristo, hablando de estos misterios del reino de los cielos. Y entonces procede el Señor a hablar de la particularidad o de la característica de esa semilla de mostaza que ahora nos está hablando. Que a diferencia de otras semillas, su crecimiento es rapidísimo. Crece más rápido que las demás semillas. Y como ya les dije, después que los 120 recibieron el Espíritu, sale Pedro y después de su discurso 3.000 personas son bautizadas. Y crecía, dice la Biblia, poderosamente la palabra del Señor. Y se fue regando el evangelio del reino por toda Judea. Después llegó a Samaria y se fue hasta lo último de la tierra, y Pablo llegó frente a César a dar testimonio de Jesucristo. En todas partes se oía de esta secta, decían ellos. Y muchas cosas pasaron durante ese tiempo que la vamos a ver ahora. Entonces, en el verso 32, habla de la semilla de mostaza. ¿Por qué la escoge el Señor para esta parábola? Porque dice que esta semilla
Es la más pequeña de todas las semillas. El Evangelio, según San Marcos, dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Vamos a llegar allí. Verso 32, capítulo 13 de Mateo, el cual a la verdad, el grano de mostaza, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, que es un crecimiento acelerado, rápido, anormal, dice, es la mayor de las hortalizas. Interesante, hay otras hortalizas, otras especies de hortalizas. Tanto así que se hace árbol. Vamos a hacer un alto ahí. El crecimiento de la semilla de mostaza es impresionante. Uno ve ese pedacito de semilla que les voy a mandar en foto. Y esa semillita cuando crece va creciendo, pero tan rápido, y va tomando un tamaño y una forma inusual. Diferente a los otros granos que son de ese tamaño, que se siembran, ¿verdad? Entonces, en cuestión de meses, casi cerca del año, prácticamente en cuestión de meses, se hace un gran árbol que puede llegar hasta una altura de 12 pies. ¿Te puede imaginarse una semillita tan pequeña? Usted agarra la arveja, usted siembra la arveja y sale una espiga con un montón de arvejas. Usted siembra el frijol y sale la espiga con un montón de frijolitos. Pero cuando usted siembra ese granito tan pequeño, se convierte en un monstruo de árbol. Y de las hortalizas y arbustos es la más grande de todas, tanto así que se hace árbol y es tan firme las ramas que tiene y todo, que las aves de los cielos, interesante, hacen nidos en sus ramas. También le voy a mandar el árbol para que usted vea lo anormal de esta semilla. Debería producir otra espiga o ser más pequeño, pero no, crece tan rápido. Y no solo rápido, sino se hace inmenso. Comparado con el trigo es una espiga. Entonces, la siembra que decimos acá, dice, verso 31, capítulo 4 de Marcos 31, como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas. Entonces dice que un hombre tomó y la sembró en su campo. Y ustedes saben que el campo es el mundo. Entonces él vino y sembró. Entonces la siembra fue Pentecostés, la iglesia primitiva. El reino de los cielos. En ese momento el rey Jesucristo gobernaba la iglesia, la profesión cristiana. Todos los que hablaban de Cristo y creían en Cristo eran elegidos. Y algunos hipócritas quisieron entrar y cayeron muertos delante de Pedro porque Dios no permitió que entrara el mal al principio. Pero ya ahí vemos con Ananías y Zafira un ejemplo de lo que pasa. Estos dos eran creyentes, pero de la boca para afuera. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, en cuestión de meses se hace un árbol grande. Entonces la siembra es en Pentecostés y creció rapidísimo el Evangelio. Pero a medida que iban creciendo, comenzaron a creer, ¿verdad? Y a entrar y a unirse a ese grupo personas que no habían sido nacidas de nuevo, que ahí está el secreto, lo que Dios quiere enseñarnos con todo esto. Comenzaron a entrar personas no arrepentidas, que se bautizaban pero no habían nacido de nuevo, lo hacían solo para unirse a la iglesia como se unían a sus sinagogas. Veían la iglesia, la veían como una sinagoga, como una religión, como una secta, y no como la compañía y la asamblea de los hijos elegidos
de Dios. Por eso es que hasta ahí mismo, entre los 12, estaba Judas. La semilla del demonio estaba ahí, la semilla del diablo. Entre los 12, ahí, el mal en medio de los 12. ¿Cómo no se iba a manifestar el mal también en el reino de los cielos? Mírelo bien para que vean. Y entonces vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy diciendo, capítulo 8 del libro de los Hechos. Y vamos a ver este hombre, Simón el mago, que era un hombre que practicaba la magia, el cual había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande, que esto es algo que todos los falsos profetas tienen en común. Todos se hacen pasar por algún grande. Hoy en día hay muchos que dicen, yo soy el apóstol tal, yo soy el apóstol tal, el profeta tal, el apóstol tal, como si eso fuera algún grado superior de rango. Entonces todo falso profeta tiene esto en común. Todos se hacen pasar por alguien, que Dios los llamó, que Dios los envió, que Dios les habló, y Dios les habla todo el tiempo, mas sin embargo tergiversan y trastocan la palabra de Dios y hacen lo que quieren con ella. Entonces este hombre, la gente lo escuchaba mucho y hacía con sus artes mágicas muchas cosas, haciéndole creer que su poder venía de arriba. Entonces aquí hay una palabra del griego que les quiero hablar. Dice la Biblia que con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Dice que engañaba a la gente. Y esa palabra griega ahí es elistemi, que quiere decir hacer perder, volverse demente, asombrar, hechizar. O sea que él los hechizaba con las cosas que hacía. Los hacía volverse dementes, creer en cosas falsas, los engañaba, porque él ejercía la magia, que en griego quiere decir esa palabra, en el verso 19 del capítulo 8, donde dice ejercía la magia, la palabra es mageno, que significa hechicería también. O sea, practicaba artes ocultas, hechicería, magia, y con eso engañaba a la gente. Pero cuando llegó Felipe con el evangelio del reino de Dios, versículo 12, entonces mucha gente dejaron a este hombre atrás y se bautizaron hombres y mujeres. Verso 12. Pero escuche bien lo que narra Hechos de los Apóstoles. Y quiero que se enfoquen en el verso 13. Dice, también creyó. ¿Ven? Porque dice, todo aquel que creyere será salvo. Pero esto de creer, porque todo el mundo dice que cree en Cristo. Todo el mundo dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en la palabra de Dios. Todo el mundo lo dice. Y aquí en el verso 13 se da testimonio que entre todos estos samaritanos también creyó Simón mismo. Creyó, escúchelo, creyó. Y habiéndose bautizado, o sea, se bautizó en el nombre de Jesucristo. Estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Otra vez la palabra existemí. Estaba atónito. Es una palabra existemí en griego, pero no voy a buscarles el significado. Porque yo lo que quiero es que ustedes se enfoquen en que dice la Biblia que Simón creyó y fue bautizado. Entonces, ¿creen ustedes que todo el que dice yo creo y me arrepiento y me bautizo en el nombre de Jesucristo nace de nuevo inmediatamente? Hermano, solo los elegidos, ¿oyó?, son nacidos de nuevo, nacen de nuevo. Entonces hay muchos que por unirse, por ahí viene lo del crecimiento, por unirse a la iglesia y llamarse cristiano, por ser parte de la secta o de la religión cristiana, se unen
Más adelante veremos en este tiempo cómo lo hace, pero ahí estaba asombrado Simón por todo lo que Felipe decía. Él creyó y fue bautizado. Pero vamos a ver entonces lo que pasa después con Simón el mago. El hombre no había nacido de nuevo, porque vinieron los apóstoles llamados por Felipe y comenzaron a imponer las manos sobre la gente para que recibieran el Espíritu Santo. Y nos vamos al verso 18, el hombre que creyó. Cuando vio Simón, el que creyó y fue bautizado en el nombre de Jesucristo, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Qué interesante. Les ofreció plata, dinero, para comprar esa habilidad, diciendo, verso 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él creyó, ¿se da cuenta? Y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Pero no lo hizo arrepentido de corazón. No lo hizo, no creyó en Jesucristo por revelación. Él solo creyó mentalmente lo que se escuchaba y se quiso unir porque le llamó la atención los milagros que ellos hacían y él quiso unirse a la iglesia y por eso entró creyendo en las aguas del bautismo. Pero ¿qué había en su corazón? Verso 20. Entonces Pedro le dijo, y esto es una maldición, esto es una maldición. Dice, tu dinero perezca contigo. Esto es como un juicio o maldición, como lo vemos en el verso 24. Tu dinero perezca contigo, lo mandó a morir, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Se lo está diciendo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está, hermano, un hombre que se estaba uniendo a la iglesia sin haberse arrepentido y había sido bautizado en el nombre de Jesucristo y había creído la palabra predicada por Felipe, pero su corazón no era recto todavía, no era recto para con Dios. Y después de haber creído y después de haber bautizado, Pedro le dice, arrepiéntete, porque no te has arrepentido, todo es una falsedad, estabas fingiendo ser arrepentido. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, oiga esto, si quizá te sea perdonado, por si acaso Él te quiere perdonar el pensamiento de tu corazón. Ni siquiera le garantizó el perdón de su pecado de creer que con dinero se podría comprar el don del Espíritu Santo. Así que esto era, ni siquiera le garantizó el perdón. Así que este hombre fue bautizado sin haberse arrepentido. ¿Qué le parece? Y lo peor de todo, él estaba en prisión de maldad, porque vio por discernimiento Pedro en el verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. Él era un prisionero del diablo y aún así se había bautizado en el nombre de Jesucristo. O sea que eso no es la señal, hermano. Eso no es la señal que tú te hayas bautizado en el nombre de Jesucristo, de que tú tienes el Espíritu y naciste de nuevo. Él lo hizo, pero era un prisionero del diablo, prisionero de la maldad. Y Pedro lo mandó a arrepentirse de verdad, verso 22. Y vean que esto fue como una maldición que le dio temor. Y respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros a mí al Señor para que nada de esto que me habéis dicho venga sobre mí.
Ahí está lo que vendría después por masas enormes, mucha gente uniéndose a la iglesia y entrando en el reino, claro que sí, y bautizándose de cualquier manera, sea en el Padre, Hijo y Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo, pero sin nacer de nuevo, sin un corazón arrepentido, sino solamente con el fin de unirse y pertenecer a una congregación. Simón vio la iglesia como otra secta, como otra religión nueva. Yo quiero unirme a esto porque hay mucho poder aquí. Voy a comprar esto, a ver si puedo comprar con dinero lo que estos hombres llamados apóstoles hacen. Y esto no sucedió solamente allí. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 11 al 13. Miren la situación de la iglesia de Corinto, hermano. Todo comenzó muy bien allí porque Dios tenía mucho pueblo en esa ciudad, tenía muchos elegidos allí. Pero al tiempo, ¿qué dice la Biblia? Capítulo 1, verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ya habían las contiendas, ¿vio? Ya habían las contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas o Pedro, y yo de Cristo. Así que cada quien tenía su propio líder. Habían puesto algunos sus ojos en Pablo, a pesar de que Pablo siempre insistía que la gente pusiese los ojos en Jesús. Lo dijo en Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Otros habían puesto sus ojos en Apolos, que era otro gran predicador, y otros en Pedro, y otros decían, y yo de Cristo, ¿lo ven? Pero no porque realmente eran de Cristo, sino porque habían divisiones, y ellos afirmaban, yo no soy de ningún hombre, yo soy de Cristo. Pero lo hacían a causa de las contiendas para separarse y dividirse de los otros tres grupos de seguidores de Pablo, Apolo y Cefas, y no porque realmente amaban al Señor. Y por eso en el verso 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Ahí está lo que todo hombre de Dios tiene que hacer. Hacer que la gente ponga sus ojos en Jesús. Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces veíamos esta división en la iglesia de Corintios. ¿Qué les parece? ¿Qué más quieren? Había mucha gente ahí que se habían metido, se habían unido. Por eso ya esto no es una iglesia. Cuando hay divisiones así, ya no es una iglesia, porque hay mucha gente allí que no están convertidos. Hay personas allí que simplemente no pueden ver el reino de los cielos. Y así va creciendo rápidamente el reino de los cielos, como la semilla de mostaza. Y en Gálatas, mire, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas para que usted vea lo que iba a suceder en el futuro, que Cristo ya estaba anunciando acerca de este grano de mostaza, de cómo iba a crecer, por qué se iba a convertir en un árbol, por qué escogió el grano de mostaza. Gálatas capítulo número 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado, oiga esto, de que tan pronto, oyó, eso fue rápido, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro, porque hay un solo evangelio, sino que hay algunos, ahí están los ministros del diablo metidos ahí, ¿se dan cuenta? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mezclándolo con costumbres judías abolidas, ritos y ceremonias, como han hoy mezclado el evangelio con todo lo que les ha salido de su podrido y muerto cerebro. Eso es que está todo como está y vamos a verlo. Mas si aún vosotros, más dice el verso 8, mas si aún nosotros, y se lo digo yo, me incluyo en ese grupo, mas si aún nosotros, ángeles terrenales, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso significa maldito. Como antes hemos dicho también ahora, lo repito en el nombre de Jesucristo, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Solo existe un evangelio, y ese evangelio me dice a mí que muchos son los llamados, pocos los escogidos, que la puerta de entrada es estrecha y el camino es angosto y lleno de tribulaciones y angustias. Ahora es tan fácil llamarse cristiano, y por eso es que tantos ateos existen, porque no ven nada diferente en estos llamados cristianos que en cualquier otra religión. Entonces, nos damos cuenta de que se metieron gente que no se habían convertido. Y muchos eran de aquellos con espinos. Y bueno, había toda clase de gente entrando. Entonces ahora, regresando a la parábola, esto iba a crecer tanto que dice la Biblia, verso 32, capítulo 13, pero dice, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y acá dice las aves del cielo, verso 32 del capítulo 4 de Marcos, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¡Oh, hermano! Esto ya lo hemos predicado y ya Jesús interpretó qué significan las aves. No como estos hijos del demonio que enseñan cosas falsas, que dicen que las aves son los gentiles. La Biblia me dice en el capítulo 13, interpretando la parábola del sembrador, donde dice en el capítulo 13, verso 4, que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué representan estas aves? Acá está la interpretación, capítulo 13, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. El Evangelio de Lucas, viene el diablo. Evangelio según San Marcos, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado del corazón por medio de sus demonios y potestades infernales. El diablo son estas aves. ¿Por qué tengo yo que cambiar la interpretación acá?
con estas aves del cielo que hacen sus nidos en sus ramas. ¿Lo ven? Estas aves, estos nidos, ¿qué son? No son otra cosa que el diablo, los demonios. Tanto así iba a crecer esto, hermano, durante este periodo de ausencia física de Cristo. Cuando dice aquí que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, que el trono de Satanás fue establecido en medio del reino de los cielos. Los nidos de las aves, las denominaciones en medio del reino de los cielos se llenarían de demonios, como ya lo predicamos antes, guarida de toda ave inmunda, de todo espíritu inmundo y ave aborrecible. En el año 300 y sencillo después de Cristo, Constantino tiene una alucinación y ve una cruz en el cielo e interpreta que había que dejar de perseguir a los cristianos y convertir el cristianismo, entre comillas, en la religión del imperio. Y Constantino, el emperador, se mete en la iglesia como este Simón y comienza a ordenar cosas en la iglesia, en la supuesta iglesia romana. Aparece y se oficializa la falsa doctrina de la Trinidad y muchas otras cosas que se fueron agregando. Y eso, al entrar la política, la levadura de Herodes, al mezclarse con la levadura de los fariseos, la religión, esto hizo que se hiciera más grande todavía el árbol de mostaza. Y había crecido tanto que se metieron todos estos políticos que para congraciarse con Constantino se unían a la religión del Estado. Y entraron muchísimos más creyentes en Jesús por la política. Y así a lo largo de la historia aparecen los dogmas católicos de la ascensión de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, del bautismo de bebés recién nacidos que no se han arrepentido, que ni siquiera tienen poder para decidir y les echan 3 veces en el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y cuando nacen los convierten en miembros de su religión. Y todas estas cosas aparecen. Se levanta el imperio católico romano, inmenso, inmenso. Y cuando cae y es herido de muerte el reino, el imperio romano político-militar, se levanta el imperio, no la herida de muerte que recibió la bestia, es sanada y se levanta el imperio romano religioso y aparecen los papas, los únicos hombres llamados Santo Padre en este mundo, Padre Santo o el Santo Padre. Y se riega todo esto y se crece inmensamente el árbol de mostaza. Ya no es minoría y todos decían, somos de Jesús, tenemos un crucifijo en cada templo. Y toda clase de demonios se meten en estos lugares. Y en las ramas, las denominaciones se hacen nidos. Los demonios se meten en estos templos donde la gente comienza a hablar en todas clases de lenguas desconocidas que no hay en el mundo y al mismo tiempo dicen que tienen el Espíritu Santo, pero rechazan la palabra verdadera de Dios. Entonces se convierten en nidos de toda ave inmunda y aborrecible. Y entran los demonios y los tumban y los tiran al piso y los hacen retorcerse y dicen, este es el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo dejan la Biblia a un lado. Eso es lo que está pasando hoy. Y Jesús lo supo. Por eso regresando a hoy, esto pasó durante todas las edades
vino la protestantismo, salió Lutero. Y bueno, todas esas tumbas de gente muerta, esos templos inmensos se llenaron de gente no convertida. Y el reino de los cielos se hizo grande, la profesión cristiana. Porque usted vaya a cualquier denominación y pregúntele a cualquier persona o hasta un católico, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y le van a decir Jesús. Y eso los convierte en escogidos, en iglesia. No. La novia de Cristo conoce al Cristo vivo por revelación, no por unirse a ninguna doctrina ni a ninguna secta, sino por la revelación del Espíritu Santo cuando hace morada en ese cuerpo y hace nacer a esa persona del agua y del Espíritu, porque aquel Simón el Mago nació solo del agua, pero habiéndose supuestamente arrepentido y habiendo creído, seguía con un corazón no arrepentido y prisionero de la maldad. Y hoy se ha cumplido delante de nosotros aquella parábola de este árbol, de esta semilla que Cristo escogió para compararla con lo que había de acontecer hasta su venida. Y hoy el árbol ha crecido exactamente como dice la palabra de Dios. Capítulo 4 de Marcos, verso 32, Marcos 4:32. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas. Y dice acá, Mateo 13:32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y es lo que vemos hoy. Cuando usted habla de iglesia, lo relacionan con una denominación. Con una de estas ramas donde vienen demonios y ponen sus nidos y refugios y se meten entre ellos. Muchos van al manicomio porque comienzan a profetizar falsamente en el nombre de Jesús y por tanto profetizar y dejarse usar por estos espíritus de error, comienzan a tener alucinaciones y visiones falsas que terminan llevándolos a los manicomios inyectados con carbonato de litio y desarticulados para siempre. Oh hermano, hoy el árbol ha crecido más, como lo digo en la Escritura, la mayor de las hortalizas, hermanos, el reino de los cielos, la esfera de la profesión cristiana, de todos los que confesamos que Jesucristo es el Señor. Este reino ha crecido tanto que hay un aproximado de 2.500 millones de personas confesando a Jesucristo. Y al mismo tiempo escupiendo la palabra de Dios, pisoteando la sangre del pacto, negando al Cristo de la Biblia y haciendo afrenta al Espíritu de gracia, fornicando en sus propios templos, creando sitios, busca parejas cristianos en el internet, fornicando los hombres con mujeres y probando a ver cuál es la más que le gusta para entonces casarse, desapareciendo de toda esta confesión
las vírgenes del Señor. Ya la virginidad es una cosa que no se aprecia. Y encontramos 2.500 millones. ¿Usted sabe qué significa eso? Que esta es la hortaliza más grande de todas las hortalizas, de todas las confesiones y profesiones del mundo. Hemos llegado a ser más grandes que los que confiesan que Buda, o mejor que Siddhartha Gautama, es un iluminado y siguen sus preceptos. Hemos llegado a ser más grandes que los que confiesan que Mahoma es el profeta enviado por Alá o por Dios, y que es descendiente de Abraham y que vino por Ismael y no por Isaac. Hemos llegado a ser más grandes que la confesión del hinduismo que habla de la suprema personalidad de Dios, llamada por ellos Krishna. Y así, no hay otra confesión en nuestro día. Y este número es del 2018. Ahora en el 2021 deberíamos ser más todavía. No hay confesión, profesión religiosa más grande que la cristiandad. La más grande de las hortalizas. Y en ella está, en el Vaticano, el trono de Satanás, la cabeza de todo esta cristiandad y esta profesión que nosotros estamos revelando y estamos viendo alrededor de nuestros ojos. Estamos viendo las ramificaciones que hay y todos los demonios que encuentran guarida bajo su sombra y en sus ramas ponen sus nidos. El diablo en la primera parábola, el diablo en la segunda parábola, el que sembró la cizaña, y el diablo en la tercera parábola. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan importante aprender quién es el diablo y por qué tiene que ver con todo esto? Ahí está. 2.500.000 personas. Jesús, sabiéndolo todo, lo dijo por misterio. Escogió la semilla de mostaza para ilustrarlo, porque esa semilla tan pequeña, ¿cómo va a ser que produzca un palo tan enorme, un árbol tan enorme? Y lo hemos visto cumplirse delante de nuestros ojos, esta parábola profética, y el reino de los cielos se ha hecho tan grande, y tan grande, y en este tiempo, conforme a la profecía, los verdaderos hijos del reino ya no se encuentran, ya no se hallan. Ya todo el que dice, sí, yo creo en la Biblia, no es un verdadero hijo de Dios elegido. Ya todo el que dice, yo creo en Jesús, no es un verdadero escogido, predestinado, como ya lo hemos enseñado. Los predestinados somos lo mismo que siempre fueron, una minoría. Y en este tiempo, si no se acortan, nos extinguimos, hermanos, y morimos todos. Pero tienen que haber algunos vivos cuando suene la trompeta. Por eso existe lo que es la separación que leímos, que enseñamos en la enseñanza pasada. Pero aquí lo que el Señor nos quiere dar a entender es que el reino de los cielos iba a crecer tan grande. Los que lo iban a llamar a Él Jesús, el Cristo, los que iban a creer en Él, iba a ser tan grande que iba a superar a todas las demás confesiones u hortalizas. Y que todo comenzó con 120 personas. Todo comenzó con un granito de mostaza. Y ahora todo el mundo
dice ser cristiano. Y por eso Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Y todo este árbol que hay ahora de mostaza está lleno de demonios. Y cuando el Señor está a punto de venir por segunda vez, encuentra en el reino lo que encontró en Israel en los tiempos de su advenimiento, de su primer advenimiento. Una tierra llena de demonios, un montón de religiosos divididos, un montón de hijos del diablo, un montón de nidos o templos de adoración llenos de espíritus inmundos que tienen potestad y hacen aplaudir y gritar a las personas allá adentro como si fuera un concierto de música pagana. Entonces, ¿dónde está eso de que somos pocos? ¿Cómo vas a interpretar esta parábola como si fuera la iglesia? La iglesia jamás será mayoría. La novia de Cristo son, como dicen aquí en Panamá, 4 gatos. Somos unos cuantos granos. Y son los hijos del reino comparados con trigo. Y usted sabe que el trigo no se hace un árbol grande. Cuenta, se hace una espiga con el grano original allí, en la cascarita dentro, crecido. Así que ahí está la revelación de la parábola del grano de mostaza. Como conclusión, vemos que Jesús anuncia que de una pequeña congregación o un pequeño grupo llegaría de escogidos, el reino de los cielos crecería tan rápido y tan grande que llegaría a ser como este árbol de mostaza y tener más de 2.500 millones de personas confesando a Jesús como Señor. Y escogió la mostaza por esa cualidad de ese crecimiento inusual, de que un grano tan pequeño produce un árbol tan inmenso. Otra cosa que concluimos es la insistencia de Jesucristo públicamente hablando en ese momento acerca de la presencia de los demonios en el reino de los cielos. Tanto así que cuando Él venga la segunda vez va a encontrar todo lleno de demonios. Igual como encontró a Israel todo desparramado, todo dividido, endemoniados por las calles, endemoniados dentro y fuera de las sinagogas, es un desastre. Encontrará corrupción y falsedad antes de su venida. Y millones de falsos cristianos, gente que dicen que creen en Jesús y al mismo tiempo niegan la palabra de Dios, que no tienen idea de quién es Jesucristo, porque no tienen el Espíritu y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que los que tienen el Espíritu Santo llaman al Señor Jesús con toda la autoridad del caso y entienden la palabra de Dios. Son buena tierra. Son los que creen en el Señor Jesús como dice la Escritura y no como se los enseña cualquier inventor de doctrinas de toda clase, inventos y fábulas del bosque. También nos habla de que el reino de los cielos enfatiza de que se llenaría de espíritus inmundos y falsos profetas ungidos como Él mismo lo profetizó. Y concluimos también que de esa pequeña semilla en Pentecostés esto se iba a transformar a causa de todo esto, gente como Simón, como esta gente en Corinto, como Constantino y toda la gente que se fueron metiendo y agregando por unirse. ¿Ven? La confesión cristiana iba a ser la mayor de todas las profesiones y confesiones, de todas las hortalizas. Así que con esto terminamos y nos damos cuenta, una vez más, de lo importante que es recordar
probado ya por las palabras de Cristo, probado por el Antiguo Testamento, hay muchas otras pruebas de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que si tú ves la palabra de Dios manifestándose entre 3, 4, 5 personas, ojo, porque ahí están los elegidos siendo manifestados y conducidos por el pastor, el buen pastor que dio su vida por las ovejas, en la forma del Espíritu Santo que mora en ellos para entender lo mismo, creer lo mismo, esperar lo mismo, confesar lo mismo, y aquellos que Dios está alimentando con alimento de oveja y no con algarroba de puerco, sino alimento de oveja, pasto saludable para hacerlos madurar y crecer y colocar a ese pequeño grupito por encima en conocimiento y sabiduría de todos los demás que se llaman a sí mismos o se consideran a sí mismos cristianos solo por el hecho de que están metidos 3 y 4 días en la semana en un templo que llaman iglesia. Y termino leyendo Eclesiastés nuevamente, porque estuvo muy bonito ese verso. También vi, Eclesiastés 9:13, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Es una gran sabiduría. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia, porque siempre los hijos del diablo, así como Caín y Abel, han perseguido a los hijos de Dios. Físicamente y psicológicamente, como algunos están persiguiendo a una hermana diciéndole que está mal y apartada porque no se congrega. Y la quieren sugestionar y todo esto. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia. Y levanta contra ella grandes baluartes, pero y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, el predicador, ¿verdad? Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Oh, gloria, gloria a Dios. Gracias a Dios que en cada edad que se ha levantado un pobre sabio, siempre ha habido alguien que lo escuche. En algunos casos ni se menciona quiénes son los que lo escucharon. Por cuanto muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y la puerta es estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha e inmensa es la puerta que lleva a la perdición. Ancho el camino. Entrad por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta que te presento en el día de hoy, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esa puerta es Jesucristo resucitado y revelado en la Biblia que tienes en tu mano. Frente a Jesucristo estás, hermano, hermana, y cualquiera que me escuchas. Salte de los nidos de demonios, apártate de las ramas de ese árbol y arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendiciones a todos.